Yo quería contarles de una exposición, que por ahí tenemos también algunas imágenes, que a ver si lo logramos. Porque me fui a dar una vuelta al Museo Franz Mayer. Y de verdad les juro que ahorita, bueno, siempre aquí al Franz Mayer, eso ya saben que aquí somos muy fans, pero en particular ahorita es un muy buen momento para darse una vuelta porque pues hay varias cosas interesantes, pero yo ahorita por lo pronto vi dos que me gustaron mucho y una tercera que tengo que regresar con más tiempito para darme una vuelta. Y es que, bueno, primero ya está la Bienal del Cartel, que pues siempre vale mucho la pena ir. A mí me encanta ver además ese claustro virreinal, como de una arquitectura pues así, ¿no? Barroca, con los carteles contemporáneos que siempre aparecen y que son fantásticos en la Bienal, que toman ese claustro básicamente y que la verdad para mí es una imagen increíble. Me da siempre mucho gusto ir al Franz Mayer en la Bienal del Cartel, como así los carteles están por todos los muros del claustro, así que vayan a darse una vuelta. Además es un gran lugar para sentarse a tomar un café, ya lo hemos platicado aquí. Pero también les quiero hablar de una exposición que se acaba de inaugurar. Bueno, hoy es la inauguración oficial. A partir de mañana ya la podrá visitar el público. Y se llama Beautiful Numbers, Belleza en Cifras, de Stefan Sagmeister. Que si no conocen a Stefan Sagmeister, aquí ya estamos viendo unas imágenes de las salas. Pues es un hombre que tienen que conocer si les gusta el arte, pero sobre todo si les gusta el diseño. Es un diseñador reconocidísimo de origen austriaco. Nada más para que se den una vuelta, ha colaborado con los Rolling Stones, con OK Go, con los Talking Heads. Ha ganado 2 Grammys por sus colaboraciones con algunas de estas bandas, por mencionar algunas, porque ha colaborado con un montón, también con Lou Reed, con David Byrne, con Brian Eno. Tiene, además de esos 2 Grammys, 200 premios a lo largo de su trayectoria. Su trabajo está pues digamos, en las grandes ligas del diseño gráfico, y esta exposición lo que hace es pues de alguna manera conjuntar el arte y el diseño, que pues como sabemos son 2 vocaciones que tiene el Museo Franz Mayer. Y la verdad es que a mí me resultó pues súper interesante por el concepto. Estuve por la mañana ahí escuchando a Stefan Sagmeister explicar esta exposición que, como les digo, se llama Beautiful Numbers, Belleza en Cifras. Y es que es una exposición que está basada en esto que llamamos como visualización de data, ¿no? Así es como últimamente se le ha bautizado a esto, que pues no es otra cosa que poner cifras, números, estadísticas en un formato visual para compartirlo con un gran público, ¿no? Básicamente, todas estas cosas que se hacen como las gráficas, ¿no? Todo eso es, pues esto de la visualización de datos. Entonces lo que hace Stefan Sagmeister es crear obras para hacer un comparativo de cifras a lo largo de 200 años de historia. Y esto me pareció súper interesante porque lleva estas cuestiones de la visualización de datos, que últimamente está muy en el campo de lo digital, a formatos materiales, tangibles, digamos, ¿no? O sea, son pinturas que han sido intervenidas, por ejemplo, con pedazos de madera, con pues básicamente incrustaciones, con bordados, con impresiones, ¿no? Entonces son formatos pues con una materialidad, con una textura, y eso es muy interesante, pero sobre todo la propuesta de, como él lo dice, de pensar en momentos más largos, ¿no? En largo plazo, es un poco como el término que él decía. Y me pareció fascinante porque lo aborda un poco como una respuesta al mundo en el que estamos inmersos hoy, donde todo es a corto plazo, ¿no? Y sobre todo lo hace como respuesta a la inmediatez.
Él, por ejemplo, dice que, o bueno, lo que decía hoy en la conferencia, es que él interesaba como hacer algo que fuera contrario a los mensajes negativos que aparecen en pues nuestras noticias a corto plazo, como él lo llama, y comenzar a ver el mundo en el largo plazo. Entonces él dice que, por ejemplo, siente que el que empecemos a ver todos estos mensajes negativos tiene que ver también con la propia naturaleza de los medios con los cuales nos comunicamos, ¿no? Entonces él decía, bueno, las cosas a corto plazo son necesarias, las cosas inmediatas son necesarias, es como funciona nuestra comunicación hoy, lo podemos ver en Twitter, en los mensajes de texto, en todas estas cosas, ¿no? En redes sociales, pero también decía él en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación también se alimentan de la inmediatez, ya sea, hablaba por ejemplo de las cadenas de televisión, digamos, del ciclo de noticias continuo, de todos estos medios, y dice, eso es necesario, claro que sí, pero también tenemos que empezar a ver las cosas en el largo plazo, porque nos vamos a encontrar con que no estamos tan inmersos en la fatalidad como a veces creemos. Y eso me pareció súper interesante. Tomé aquí como algunos apuntes de frases que él iba diciendo, ¿no? Y que me gustaría compartir con ustedes. Porque dice, por ejemplo, en Twitter solo las cosas negativas son las que funcionan bien, ¿no? Y también él decía, bueno, esto no es algo que solo yo piense, esto es algo que está comprobado. De hecho, le hice una brevísima entrevista como de 3 minutitos que vamos a ponerle subtítulos y le vamos a subir acá como capsulita para que también lo puedan escuchar de él. Pero él lo que decía es esto, que aunque entiende la necesidad de esta inmediatez, dice muchas cosas cuando las ves en el largo plazo te das cuenta que se desarrollaron muy bien, ¿no? Y habla, por ejemplo, de la situación política actual, ¿no? Que si nos metemos a Twitter, hace este comentario, lo hizo un par de veces, que bueno, así ves las cosas si solo ves tus noticias en Twitter, ¿no? O sea, si solo ves el mundo a través de Twitter, pues claro que te va a parecer que estamos, él usaba la palabra doom, ¿no? Que es así como el apocalipsis, ¿no? Como que estamos condenados a la fatalidad total, ¿no? Entonces dice, claro, si el único medio por el cual tú tienes tu información es Twitter, pues a ti te va a aparecer el mundo. Pero cuando empiezas a ver las cosas, si ven el martes cultural, tienen más contexto, tienen más perspectiva. No, me pareció muy interesante que lo aborda justo, toma como estas cosas, ¿no? El diseño gráfico, los datos duros, las cifras, con la historia, ¿no? Entonces, habla de la situación política, ¿no? Entonces cuenta que estaba en una cena platicando con un amigo suyo abogado que tiene maestría, que es un súper intelectual, y que le estaba diciendo básicamente que ahorita es el peor momento de la democracia, estamos viendo el apocalipsis de la democracia, no, todo está fatal. Y entonces él comienza a hacer este ejercicio de la mano de historiadores muy reconocidos de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Oxford, ¿no? Comienza a trabajar con ellos en un proceso de investigación donde comparan datos a lo largo de 200 años. Entonces, hace 200 años, solo había realmente una única nación verdaderamente democrática. Y ahora son muchísimos países los que son democráticos. Ahora son la mayoría. Entonces, objetivamente, ¿podemos decir que estamos viviendo el peor momento de la democracia en la historia? Pues no, ¿no? Hace también muchos comparativos, por ejemplo, con las guerras, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en una situación de guerra frente a las situaciones de guerra que ha habido a lo largo de estos 200 años? Y entonces él dice, claro, tú te metes hoy a redes sociales y vas a ver continuamente, o a los medios tradicionales, vas a ver continuamente estas imágenes de las guerras de Ucrania. Y es terrible lo que está pasando en Ucrania. Y hay muchas guerras sucediendo alrededor del mundo, no solo la invasión rusa. Pero si tú entonces volteas la mirada a largo plazo y ves los 200 años que han pasado hasta ahora, te vas a dar cuenta que en realidad las guerras han disminuido. Los servicios de salud han aumentado, la expectativa de vida ha aumentado, la cantidad de mujeres en puestos públicos, políticos ha aumentado, la participación de las mujeres en general en la vida pública ha aumentado. Entonces en realidad te vas dando cuenta que no estamos en un momento tan malo, ¿no?
Y entonces él, por ejemplo, dice estas cosas, ¿no? Bueno, me encantó esto pero esto no lo sabrías si solo consigues tu información en Twitter, ¿no? Pero luego también dice, por ejemplo, yo soy más productivo si estoy en un... yo soy más productivo si estoy en un ambiente positivo que si me encuentro en un estado constante de fatalidad, ¿no? Entonces también eso lo toma él como un incentivo para hacer este tipo de exploraciones, ¿no? Y entonces dice, claro, hay muchas otras cosas que no funcionan, pero por todas esas cosas que no funcionan, hay bastantes que sí funcionan muy bien hoy y funcionan mejor que en el pasado, ¿no? Y entonces, pues, un poco como la conclusión es, si vemos la perspectiva a largo plazo, nos damos cuenta que es un buen momento para estar vivos. Y también habla de por qué utilizar estos materiales o estos soportes, que como les decía, son soportes, digamos, tradicionales, ¿no? No son digitales. Es que pues a él le parece que si estamos hablando de cosas que tienen procesos de 200 años, entonces hay que utilizar materiales que han estado en uso a lo largo de esos 200 años. Tenemos aquí algunas otras imágenes, no sé si meto aquí al productor en un brete, pero quería mostrarles algunas porque lo que quiero explicarles es un poco qué están viendo en estas imágenes. Ahí, por ejemplo, no, está bien, en el centro, una de las imágenes principales, que de hecho es la imagen de la exposición. ¿Esa? No, la que estaba en la imagen anterior, pero no pasa nada. Ah, bueno, pero ahí sigue la misma. Donde ven como una persona en un caballo con muchos círculos. Es una intervención increíble en una obra de arte que se ve muy tradicional, ¿no? Pero lo que se ve ahí en los círculos es como la cantidad de guerras que ha habido en distintos momentos de la historia. Ahora, lo que también es muy interesante mencionar es que cuando entras a la exposición tú ves eso, ¿no? Ves un montón de lienzos intervenidos con estas incrustaciones. Y son todas pinturas de género, son todas del siglo XIX. Y lo que es muy interesante no solo es lo provocativo que resulta ver estas obras como muy tradicionales intervenidas, que es algo que también resalta mucho en la trayectoria de Segmeister, es que siempre es controvertido, siempre es crítico, siempre es transgresor, sino que no hay ningún dato. O sea, tú te paras ahí y lo único que vas a ver son estas imágenes intervenidas, que como obras gráficas son fantásticas, pero no vas a ver ninguna cifra, ningún dato en el muro. Y hay un folletito que acompaña esto, que tú puedes ir, te lo puedes llevar, ¿no? Que tú puedes ir revisando. Y entonces ahí viene el número del cuadro y en el folleto viene las cifras que estás viendo ahí, ¿no? Si quieres, ahora sí vete a la otra imagen, porque de esa sí me acuerdo cuáles son exactamente las cifras, porque tengo buena memoria, pero tampoco crean que para tanto. ¿Ven esa como del lado izquierdo donde hay una bola roja grande, luego una amarilla, luego una blanca y luego una verde? Bueno, ese es un comparativo de las epidemias del siglo XX. La bola roja es la influenza española, o sea, en cuanto al índice de mortandad, ¿no? La bola roja es la gripe española, la amarilla es el SIDA y la verde es COVID. O sea, esos son 100 años de pandemias. ¡Qué fuerte! Uh-huh. Y entonces justo es lo que dice él, de pronto te das cuenta que igual y las cosas no están tan mal. O sea, y no es minimizar la pérdida. Todos hemos atravesado unas pérdidas terribles con esta pandemia, pero sí te da perspectiva. El avance de la ciencia, ¿no? Exacto. O sea, también, es... totalmente. Te das cuenta que en realidad los servicios de salud han mejorado, la investigación científica ha mejorado. O sea que a pesar de todo, a pesar de lo difícil y lo duro que puede parecer lo que estamos viviendo hoy, la cosa no está tan mal. Y eso me pareció realmente muy impresionante sobre esta exposición, es que creo que logra ese cometido, de que realmente veas las cosas en esa perspectiva y digas, ok, pues igual y no hay que nada más meternos a Twitter y enojarnos, indignarnos y decir que todo está a la chingada, y no, o sea, como que sí es un poco como un respiro de darte cuenta que sí, que realmente hay muchas cosas que están mejor, hay muchas cosas que no están tan mal y no tenemos por qué ser tan fatalistas, como dice el propio Sagmeister, ¿no? Entonces,
pues en este cuestionamiento tan profundo que hace de la visión catastrófica que tenemos hoy de la humanidad, em, pues lo que vamos a ver es los índices de pobreza, la expectativa de vida, la participación de las mujeres en la política, como les había dicho. Y todos esos temas son súper serios y súper profundos y son presentados de una manera bella, ¿no? Y eso es también muy bonito, ver cómo el diseño gráfico y estos objetos que quizá en una primera impresión pueden parecer superfluos, en realidad tienen esa profundidad, ¿no? Y en realidad nos pueden ayudar a ver las cosas de otra manera. Como les decía, también muerte en guerras, desastres naturales, todo eso puede verse en esta exposición, que la verdad no es muy grande, o sea, son 48 obras en la sala temporal del piso de arriba, el Franz Mayer. No es una sala grande, pero la verdad es que la experiencia que uno tiene de esto es bien interesante. Y además como historiadora tengo que decir que me resultó muy interesante, porque me hizo pensar mucho en un historiador que es así fundamental para la disciplina, que es Brodel. Y Brodel hablaba de la larga duración, ¿no? De cómo los procesos son de larga duración. Y creo que esta exposición ayuda a explicar eso muy bien. De hecho, yo le pregunté a Sackmeister que si se había inspirado en este concepto de Brodel. Entonces no me lo respondió, digamos, directamente. Lo que me dijo es que en todo este proceso ha estado asesorado de historiadores y que la investigación la ha hecho de la mano de estos historiadores. Entonces que realmente sí mucho del pensamiento histórico está representado aquí, ¿no? Ha sido una influencia o ha sido una inspiración. Lo cual también creo que la convierte en una exposición que los historiadores tienen que ir a ver, porque de verdad es fantástica.